a nivel informativo de diputados que enfrentan procesos. Estamos en comunicación con el abogado Guillermo Duarte. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, Raúl, un saludo para usted y para la audiencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Qué le tal, va? doctor? Finalmente, ya presentaste apelación, doctor. Claro, nosotros presentamos apelación parcialmente en contra de la resolución del juez Juan Paul López porque consideramos dos cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, que la exclusión que él resolvió favorablemente de dos pruebas no son de dos pruebas cualquiera, ¿verdad? Sino que una principalmente es la prueba que analizó todas las demás 700 pruebas que había en la carpeta fiscal y que era la única que concluía de que había un supuesto enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, la argumentación del juez de que él iba a tener que entrar a analizar prueba por prueba en la audiencia preliminar, lo que claramente está prohibido, nosotros consideramos que no es correcta, porque la asunción no es de un informe, no es de un estado de cuenta, no, es de la prueba que es el análisis de todas las 700 pruebas y que era la que sostenía básicamente la acusación. Entonces consideramos nosotros que la consecuencia lógica es que esto conllevara la nulidad también de la acusación, porque el fiscal ya no tuvo oportunidad de manifestar nada después de esta resolución, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nosotros habíamos planteado en su momento. Dijimos que había que tramitar previamente a la audiencia preliminar el incidente de nulidad de la pericia para que no ocurra esto, ¿verdad? Porque nosotros decíamos, si se resuelve favorablemente, no va a tener sentido la acusación y se va a elevar a juicio una cáscara, un cascarón sin contenido, ¿verdad? Y bueno, y es lo que finalmente ocurrió, ¿verdad? Porque se hizo lugar a la exclusión de la pericia y la acusación que se funda en la pericia existe, entre comillas, en el mundo del ser, ¿verdad? Doctor, Jurídicamente hablando. doctor, dentro de la acusación, entre las 700 pruebas, ¿hay no hay unos 150 testigos aproximadamente? ¿Cuántos testigos hay? Mira, no te voy a mentir si es que te digo que recuerdo cuántos testigos ofreció el Ministerio Público, ¿verdad? Pero el enriquecimiento ilícito es un hecho punible que básicamente se construye sobre cálculos contables y financieros, ¿verdad? Y eso es una operación técnica que si bien podemos realizar los abogados, en esencia la debe realizar un perito, ¿verdad? Y si eso no está realizado, el análisis, de hecho que hay otros dos peritos que dicen que no existe enriquecimiento ilícito y que se han ofrecido como prueba también. Pero Pero digo Amane, nomás, si es que como dice, ¿por qué se ofrecen tantos testigos? Incluso un senador ahí entre los testigos, doctor. y lo que pasa es que se le ofrece a las personas que nosotros presentamos como ¿cómo se llama? Acreedores, deudores y a una cantidad de gente que firmó documentos que son relevantes en la carpeta fiscal. Pero además de todo esto, hay una cuestión que sí nosotros consideramos que el juez Jean Paul eludió analizar porque es una cuestión álgida en nuestro derecho penal y procesal penal, que es la definición de si se puede cometer el hecho punible de declaración jurada falsa con la declaración de bienes a la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y esa es una cuestión que no hace al fondo, no había que analizar ninguna prueba, ni mucho menos entrar al contradictorio de fondo para poder definir una u otra cuestión. Él no se expidió ni a favor ni en contra de nuestro planteamiento, sino que dijo que no podía estudiar porque era una cuestión del fondo. Y eso no es verdad, ¿verdad? Decir si es que se tipifica o no el hecho punible de declaración jurada, de declaración falsa con la declaración de la Contraloría es una cuestión de ley, ¿verdad? Y una cuestión de interpretación de la ley, que nosotros sostenemos que es imposible y él mantiene la pretensión del Ministerio Público y nos envía así a juicio oral. Y Doctor, creemos que eso sí. el 243, declaración falsa, el que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla, Sí, o invocando tal declaración formulada una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Dice un ente facultado. La sí, Contraloría no sería a recibirla. Dice, el es que presente una declaración jurada falsa ante un ente facultado. facultado a recibirla. Y la Y vos Contraloría no está facultada a recibir declaraciones juradas, doctor.
A ver, es un hecho punible que se ubica dentro de los hechos punibles contra la prueba testimonial. Y el primer artículo de la prueba testimonial es el testimonio falso, ¿verdad? Sí, ante un Y esa tribunal. claro, y todo ya se aceptó en el derecho penal, procesal penal paraguayo, de que el testimonio solamente se brinda ante un tribunal de sentencia. Aunque El en el Ministerio Público, artículo dice también el que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado por- o su porque hay equivalente, otros dice. entes, Raúl, por ejemplo, hay testimonios que se toman ante, por ejemplo, un consulado de un país y ese ente se vuelve un ente facultado a tomar ese testimonio, ¿entendés? Y Sí, bueno, y siguiendo con la un lógica, sumario administrativo a un abogado por el Consejo de Superintendencia, por ejemplo. también podría ser, ¿verdad? Que declaren bajo fe de juramento. Claro, lo que tiene que ser es, básicamente lo que se tiene que afectar es la prueba testimonial. Y siguiendo con esta lógica, en el 242 se sanciona el testimonio falso oral, ¿verdad? Y en el 243 se sanciona el testimonio falso escrito, porque es muchas veces en procesos civiles y en los procesos penales con las personas que están facultadas a declarar por escrito, se produce la misma situación del que miente oralmente cuando la persona miente por escrito, ¿entendés? Eso es un primer argumento de ley y sistemático de por qué no se puede mentir, la Contraloría no puede, ¿cómo se llama?, ser un ente facultado conforme al Código Penal. Con eso, Pero hay un argumento más. doctor, una cuestión. Quiere decir que con ese argumento, lo de Zacarías Irún y su esposa que tienen declaración falsa por su declaración ante la Contraloría, no tendría que darse ese caso, ese juicio. Claro, tampoco. De hecho, ellos plantearon una excepción de inconstitucionalidad en contra de la aplicación a ellos de ese tipo penal y eso está en la Corte Que todavía pendiente no de se resolvió. resolución. Claro, pero te digo una cosa más. Hay un argumento constitucional para impedir que esa interpretación del Ministerio Público sea correcta, que es la del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo en ningún proceso. Y si es que la Contraloría, que le obliga a los funcionarios públicos a presentar la declaración jurada, va a ser el ente facultado en los términos del Código Penal, vamos a tener una norma inconstitucional porque la Contraloría no le puede obligar a una persona a producir prueba en contra de esa misma persona. ¿Me explico? Sí, el 18. Entonces Sí. hay una cuestión constitucional de por qué la norma de la Contraloría no es inconstitucional. No es inconstitucional porque no es un ente facultado a recibir un testimonio jurado en los términos de la declaración jurada en los términos del 243. Es un ente que tiene la facultad de recibir su declaración jurada, pero no es bajo fe de juramento. Otra cosa es, ¿se puede mentir? No se puede mentir. Si se miente, hay sanciones administrativas en el derecho administrativo sancionador y esa declaración se utilizó con datos falsos y demás, se construye luego lo que hoy conocemos como enriquecimiento ilícito o no. Pero bajo ningún aspecto se puede considerar que sea esa declaración jurada típica conforme al 243 y se miente porque te dije, Y doctor, en primer lugar, y vos no de la prueba testimonial. no ¿Cómo? planteaste una excepción de inconstitucionalidad, entonces, doctor. Y no planteé porque yo quería, todavía puedo plantear. Yo lo que le planteé es básicamente que la conducta no es típica. O sea, que esta declaración jurada no puede ser objeto de este hecho punible. Ricardo Preda se fue por la vía de la excepción y está en la Corte con esa discusión. ¿Y qué responden a esa excepción la gente del Ministerio Público? Le responden como para salir del debate, es que en realidad no se puede atacar una posición del Ministerio Público, porque él dice, porque dice, no hay inconstitucionalidad porque no hay ningún fallo todavía, es una posición de la Fiscalía nomás que se tiene que resolver. Y entonces te dicen sí, pero no, ¿verdad? Y tampoco entran al debate. Yo quiero terminar el debate ya del fondo de la cuestión y que tampoco tenía
en su mesa la posibilidad de hacer ese análisis, pero rehuyó con el argumento que dijo que era el fondo de la cuestión. Y esto Doctor, claramente no es el fondo de la cuestión porque es una cuestión de interpretación de ley que el juez podía hacer. y en este caso, doctor, o sea, si es que ellos no cumplían, o sea, hablando de manera hipotética, si ellos no cumplían con la sanción administrativa, posteriormente capaz podría configurar o no la declaración falsa. No, porque No. nunca se va a poder utilizar esa declaración de sí. Uno no puede utilizar nunca la declaración del sospechado contra el sospechado, ¿verdad? Se puede valorar en forma interna, el juez valora en forma interna la defensa, pero no utiliza esa declaración como elemento para fundar una sentencia positiva o negativa, porque no es un elemento de convicción. Doctor, en este caso, ¿vos qué pedís en tu apelación? Porque evidentemente que si es que se admite, tendría que... El auto de apertura es inapelable. Vos no apelás la elevación, pero apelás otros incidentes que derivarían en la imposibilidad de hacer juicio oral si de repente se anula la acusación. Entonces, ¿vos pedís la nulidad del auto de apertura o qué pedís? No, yo no pido la nulidad del auto de apertura. ¿Qué pedís, Yo doctor? pido que se revoque el rechazo del incidente de nulidad parcial y de nulidad total de la acusación y se declare la nulidad total de la acusación y que se declare también respecto al enriquecimiento ilícito y que se declare también la atipicidad de la conducta por la declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Pero va a incidir directamente en la elevación. Claro, la consecuencia de eso es que se sobresee definitivamente al diputado. Doctor, en este caso, la Fiscalía no sabe si apeló o no. Hoy le vence el plazo. Hoy le vence el plazo. Pero más que nada yo apelé, Raúl y Perla, para Sí. que este debate siga abierto y no se argumente en el juicio oral y público que yo consentí esta decisión de Jean Paul. Yo voy a ir a plantear esto mismo, si me declaran inadmisible para el control vertical, pero habilitada la vía del control horizontal, estas cuestiones eventualmente en el juicio oral y público. Entiendo, doctor. Y bueno, muchísimas gracias. Que les aclaro, es absolutamente diferente a lo que estoy haciendo con Efraín Alegre, que ahí sí pido la nulidad absoluta de la ¿Ya apelaste, resolución doctor, de la también? audiencia preliminar. Estoy terminando eso, voy a subir esta tarde. Ah, bueno. Ah, bueno. O sea Nos que enteramos, entonces. adelantás que vas a apelar, vas a presentar hoy la apelación. Sí, por supuesto, pidiendo la nulidad total, porque acá sí que tenemos 3 mentiras de Cintia Lovera para fundar el rechazo del incidente, ¿verdad? Y voy a exponer, estoy trabajando en eso y después le paso el escrito, ¿sí? Bueno, doctor. Muchísimas Dale, gracias, doctor. Muy amable. Cuando gusten. Dale, chao, chao. Lo escuchaste aquí en PDS. Hoy también va a apelar en